Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en una cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, a ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Y esta parábola muestra, por supuesto, el perdón de Dios, que nos lleva, por supuesto, al perdonar a nuestro prójimo, porque Dios nos ha perdonado. Es claro. Y obviamente que nos centramos en este razonamiento. Y está muy bien. Pero quizás no consideramos el peso de estos 10.000 talentos y de estos 100 denarios, que también hacen a la comprensión del tema. Sabemos que la diferencia es muy grande, pero no tenemos idea porque, claro, no vivimos en esa época, no conocemos las medidas verdaderas. 10.000 talentos son más o menos 60 millones de denarios. Un denario era lo que le pagaba un trabajador en un día, no le alcanzaba la vida para pagar. Y esta diferencia inmensa, inconmensurable, brutal, es lo que le debemos a Dios. Decimos: Dios me va a perdonar, ¿eh? Pero, y es verdad, el buen Dios nos perdona, pero ¿qué significa? ¿Qué peso tiene? ¿Mm? Todo lo que nosotros le debemos, ¿no? Y entonces fíjense, no es solamente no haberle dado al pobre algo, sino haber humillado de tantas maneras al otro, haber herido de tantas maneras al otro, haber despreciado al otro, el haber pensado mal, el haber criticado al otro, el no darle el tiempo de escucha, de comprensión, el no haber dado el tiempo de petición, de bendición, de acción de gracias a Dios, el no haber buscado en su palabra, el despreciar el arma que es el rosario y tantas otras cosas más. Santo Tomás dice: lo que hace a Dios más Dios es su infinita misericordia. Y esa infinita, enorme misericordia es la que se despliega en la reconciliación. Deberíamos meditarlo, deberíamos agradecerlo, deberíamos caer de rodillas ante el perdón de Dios, ¿no? Tenemos ese perdón divino. Pero claro, el prójimo, entonces, desde esta enormidad que Dios nos ha pagado, lo que nos hace queda en un plano menor, ¿eh? No solo en la enemistad, sino en esa situación que se da a veces en lo cotidiano, ese desprecio, ese mal juicio, ese mal momento, esa situación injusta. Pero, ¿cómo queda eh, frente a Dios? Justamente en función de que le he hecho, lo que le he hecho a Dios, yo puedo aceptar esa injusticia para de alguna manera pagar lo que todavía de alguna manera queda. Siempre queda algo, una consecuencia de nuestro pecado en nosotros, y nosotros podemos ofrecer esa circunstancia para purificar y también para crecer también en nuestra unión con Dios. Y el enemigo, el otro, generalmente no es alguien. Esto habla acerca de las cosas que nos suceden día a día. El enemigo tampoco es alguien que
planifica con prolijidad el mal en general, hacernos el mal. Es su educación, sus circunstancias, su historia, que justamente lo hace realizar las acciones, nuestra manera de actuar, ¿no? Y entonces debemos considerar esto y debemos a su vez considerar cuánto le debemos a Dios, ¿no? La madre de Santa María Goretti fue atacada por un muchacho, Alejandro, tomado en sus pasiones, y como no quiso ceder a la relación sexual, fue apuñalada con un punzón, con las tripas afuera durante un día, con mucho dolor, perdonando a aquel. El hombre, en su brutalidad, no, aún enfrente de los gritos de querer lincharlo, no respondía, no le importaba, metido dentro de esa pasión, ¿no? En la cárcel se le aparece Santa María Goretti, él se convierte, termina siendo jardinero en un monasterio, pero faltaba la reconciliación con la madre que estuvo en la canonización de Santa María Goretti. Y ella se le aparece, se arrodilla y ella le va a dar una cachetada y lo abraza. La gracia de intercesión de Santa María Goretti le da ese don del perdón a su madre, ¿no? Y es posible con la gracia de Dios, ¿no? Es posible con la gracia de Dios. Que María Santísima, aquella que oró por aquellos que mataban a su hijo, ¿no? Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de comprender lo que Dios nos perdona, ¿no? La enormidad, porque no entendemos lo que hacemos frente a un Dios que nos ha creado, un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que nos ha redimido. Decimos, bueno, Dios me perdona, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué peso? 10.000 talentos, una enormidad, ¿no? Y frente a eso, y frente a las consecuencias que de alguna manera siempre quedan desarticulados en nuestra alma por lo que hemos hecho, podemos ofrecer las circunstancias que nos ofrece el prójimo, seguramente injustas en ese momento, pero que purifican nuestro pasado, que nos hacen crecer en santidad. Y comprender a ese enemigo, que por supuesto no nos vamos a abrazar, pero seguramente podremos saludar, servir, en fin, no poner una distancia, ¿no? Que quizá su manera de pensar nos lo pone en esa vereda de enfrente, pero nosotros podremos, con la gracia de Dios y sabiendo lo que Dios nos ha perdonado, poner un gesto cristiano frente a esa persona. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén.